Gracias a Luca y la banda Bot por llenarnos de ritmo. Y gracias a vosotros por acompañarnos a un nuevo programa en Huellas. Hoy tendremos con nosotros a un psicólogo que revolucionó el mundo de la educación. Dijo que había que acercar lo que el estudiante iba a aprender con lo que ya él conocía. Hoy, con nosotros en Huellas, Jerome Brunner. Buenos días, señor Brunner. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Huellas. Su aportación al mundo de la educación es una revolución en todos los ámbitos. Ha cambiado absolutamente todo dentro del campo de lo educativo. Todo educador que quiera conocer las inherentes conexiones que existen entre la psique humana y el aprendizaje deberían de no perderse esta entrevista. Para iniciar, me gustaría comenzar indagando un poco sobre las bases del aprendizaje. ¿Podría explicarnos cómo interactúan los procesos de adquisición, transformación y evaluación del conocimiento en el aprendizaje de conocimiento de conceptos complejos y cuál es el papel del maestro en cada uno de ellos? Buenos días, José. En primer lugar, muchas gracias a vosotros por la invitación a Huellas. Es un placer poder dialogar sobre educación con vosotros. Pues mira, el aprendizaje de una materia implica siempre tres procesos casi simultáneos. Primeramente, una adquisición de nueva información que a menudo contradice o sustituye a lo que el individuo conocía anteriormente de forma explícita o implícita. Como mínimo, se produce un refinamiento de los conocimientos previos. Así sucede cuando se enseñan a un alumno las leyes de Newton sobre el movimiento que contradicen el testimonio de nuestros sentidos. Asimismo, cuando se enseña mecánica ondulatoria, se viola la creencia del estudiante en el impacto mecánico como única fuente de transferencia de energía real. De manera similar, vemos cómo se traiciona el lenguaje y su forma particular de manifestarse en materia del gasto de energía al introducir al estudiante en el teorema de la conservación en física, que establece que la energía jamás se pierde. La mayoría de las veces, la situación no es tan extrema. Tal es el caso de la explicación del funcionamiento del sistema circulatorio a estudiantes que saben de forma vaga o intuitiva que la sangre circula. Un segundo aspecto del aprendizaje es lo que podría denominarse la transformación o proceso de manipulación del conocimiento con objeto de adecuarlo a nuevas tareas. Aprendemos a desenmascarar o analizar la información para ordenarla de un modo que permita extrapolarla, interpolarla o convertirla en otra cosa. La transformación hace referencia al modo de tratar la información con el fin de trascenderla. El tercer aspecto del aprendizaje es la evaluación, destinada a comprobar en qué medida nuestra manera de manipular la información es apropiada para la tarea en cuestión. ¿Es conveniente hacer una generalización? ¿Resulta apropiada la extrapolación? ¿Estamos operando como es debido? La ayuda que un maestro puede prestar mediante la evaluación es muchas veces esencial, aunque buena parte de ella tiene lugar en forma de juicios de plausibilidad, cuya pertinencia no siempre podemos constatar con certeza. Es realmente interesante. Y teniendo estos aspectos en consideración, ¿cómo considera que debería de estructurarse el currículum para que los estudiantes puedan acceder a niveles cada vez más avanzados de conocimiento? Una vez que hemos comprendido que una de las principales tareas de la inteligencia es construir modelos explicativos para organizar la experiencia, el problema inmediato que se nos plantea es el de presentar los instrumentos más poderosos de adquisición del conocimiento en un formato que resulte comprensible a los jóvenes en edad de aprender. A mi juicio, el currículum debe consistir en una serie de prerequisitos de conocimientos y habilidades que han de ser adquiridos por el sujeto con el incentivo de acceder a niveles de competencia cada vez mayores a medida que avanza. Desde esta perspectiva, se entiende que, para cada nueva capacidad o parcela de conocimiento propia de cada cultura, existe una forma. Una vez que el sujeto haya aprendido algo en la forma adecuada a su nivel de desarrollo, podrá avanzar hacia otras formas más complejas y precisas de conocimiento y de uso del conocimiento. Cabe pensar que esta forma de enseñanza sea posible en las matemáticas y en las ciencias, aunque aún estamos muy lejos de poder hacerlo a plena satisfacción. Sin embargo, no es menos cierto que si empezamos por leer poesía sencilla, estaremos más preparados para entender formas más complejas de este género, de la misma manera que un poema nos resulta mucho más gratificante al leerlo por segunda vez. La concepción del currículum como un medio para profundizar más y mejor en un corpus de conocimiento sin el riesgo de adentrarnos en terrenos desconocidos, lleva consigo una constricción autolimitadora, aunque no muy grave. Lo que se enseña debe formar parte de ámbitos de conocimiento lo suficientemente sólidos y profundos como para que se pueda volver sobre ellos una y otra vez. Y entendiendo la importancia de estructurar el currículum con relación a lo que ya conocen los estudiantes, ¿cuáles son las competencias que los niños deberían desarrollar para comprobar o para comprender mejor el mundo que los rodea? Qué buena pregunta.
Creo que el desarrollo depende de la aparición de dos formas de competencia. En el curso del desarrollo, los niños deben adquirir modos de representar las regularidades recurrentes de su entorno, que es lo que categorizamos como representación, e ir más allá de lo momentáneo, creando formas de unir los sucesos pasados con los presentes y con los futuros, formas que definimos con la palabra integración. El desarrollo en estos dos dominios debe entenderse como la emergencia de nuevas tecnologías para el despliegue y la amplificación de las potencialidades intelectuales humanas. Al igual que el desarrollo de la tecnología, el desarrollo del intelecto no avanza de manera uniforme y progresiva, sino que procede a saltos, a medida que se van incorporando a él las innovaciones. La mayor parte de estas le son transmitidas al niño por los agentes culturales en forma de prototipos. Al niño se le enseñan modos de responder, formas de ver e imaginar las cosas y, lo que es más importante, formas de traducir su experiencia al lenguaje. Muy interesantes los conceptos de representación e integración. Ahora, profundizando en la comprensión del mundo, ¿podría explicar cuáles son los sistemas que utilizamos para representar la realidad y cómo se relacionan ellos entre sí? Claro que sí. Los seres humanos contamos con 3 sistemas diferentes para representar la realidad. Uno de ellos es a través de la acción, conocido como modo en activo. Por ejemplo, algunas cosas las conocemos porque sabemos cómo hacerlas, como son montar en bicicleta, hacer nudos en los zapatos, nadar, etc. Una segunda forma de conocer es a través de las imágenes mentales y productos de la mente que detienen la acción y la resumen en un icono que la representa. Es lo que llamamos el modo icónico. Y por último, el lenguaje, conocido como modo simbólico, con sus reglas para formar frases que expresan no solo lo que existe en la experiencia, sino también lo que puede o no existir. Cada una de estas modalidades de representación lleva aparejadas sus propias habilidades, virtudes y defectos. Y pasando ahora a cómo estos sistemas de representación se desarrollan en el entorno escolar, ¿cómo influye en el entorno escolar, el entorno escolar, mejor dicho, en la forma en que los estudiantes desarrollan su pensamiento en comparación con un aprendizaje más contextualizado en la acción directa? En mi opinión, la escuela desplaza el aprendizaje del contexto de la acción inmediata para introducirlo entre los confines de una institución. Gracias a esta extirpación, el aprendizaje se convierte en un acto en sí mismo que aparece liberado de los fines inmediatos de la acción y que dispone al aprendiz a un tipo de razonamiento que se aparta del beneficio inmediato y conduce a la reflexión. Por ende, en la escuela se nos exige que sigamos la lección, lo que significa que tenemos que someternos a la abstracción de la lengua escrita, abstracta en la medida en que se aparta de la situación concreta a la que el lenguaje estuvo originadamente vinculado o a la del lenguaje oral extraído del contexto de una acción simultánea. Ambos casos constituyen usos muy abstractos del lenguaje. Dado que la escolarización puede alejar el aprendizaje del contexto de la acción, ¿cómo crees que esta escolarización puede transformar el pensamiento de los estudiantes y qué medidas considera esenciales para evitar que la escuela genere frustración en lugar de aprendizaje al realizar ese alejamiento? Cuando es eficaz, la escolarización supone la entrada en una nueva cultura, una forma de construir la realidad y de pensar acerca del mundo. Aunque para crear esta forma de pensar no se requieran unas asignaturas especiales ni una cobertura amplia, se consigue más fácilmente mediante la exposición a conjuntos de conocimientos que se prestan a cierta profundidad deductiva, mejor que transmitiendo de forma instantánea lo que probablemente va a utilizar nuestra mente de una manera continua. La escuela, siempre que funcione, constituye también un foro y un sistema de apoyo que facilita un contexto social a esta forma de pensar. No olvidemos que pertenece a una cultura que comparte esta manera de utilizar la inteligencia y construir la realidad. Pero las escuelas, tal como son actualmente, se defraudan a menudo a sí mismas en este último punto. Es difícil compartir una cultura en la que, como indicó John Goodlad, durante 143 minutos de los 150 de la jornada escolar está hablando un profesor, un interrogador que ya conoce la respuesta a la pregunta que acaba de plantear y de quien el niño sabe que ya la conoce. Ahora sabemos que el estilo pedagógico de la escuela es ajeno y frustrante para muchos niños que no han estado sometidos al currículum oculto en los hogares de clase media. Así comienza el triste ciclo. Desgraciadamente, conocemos demasiado bien toda su anatomía. Estos niños jamás se incorporan al mundo capacitador del aprendizaje escolar. ¿Qué podemos hacer cuando la escuela no consigue facilitar el ingreso en este mundo significativo y en su lugar origina, en el peor de los casos, alineación y frustración o en el mejor, aburrimiento y confusión? La respuesta es sencilla. A menos que el aprendizaje se convierta, en algún momento, en autogratificante, no pasará de la superficie, no se transformará en el tipo de actividad significativa y estipulativa que contribuye a la calidad.
El camino hacia la autogratificación no se hace a base de ponerle parches a las crisis, buscando satisfacción a la necesidad de dominar los mercados mundiales o haciendo llamamientos a la defensa nacional. Requiere compromiso y es un asunto sutil y delicado. Realmente interesante su respuesta, señor Brunner. Ahora vamos a hacer una pequeña parada de 1 minuto para unas publicidades de nuestros patrocinadores y enseguida volvemos con la entrevista de Jerome Brunner. Muchas gracias. A ver, ¿alguien podría decirme qué es el aprendizaje significativo? Yo, profesor. El aprendizaje significativo es cuando sucede algo muy importante en el estudiante. No. Eso no es el aprendizaje significativo. Recordad mi frase más memorable. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Que enlaces lo que vas a enseñar con lo que el estudiante ya sabe, vamos. Soy Ausubel. Ya estamos de vuelta en Huellas. Continuaremos con la entrevista con el señor Brunner. Señor Brunner, quería profundizar sobre una frase que ha comentado anteriormente, que es: el estilo pedagógico de la escuela es ajeno y frustrante para niños que no son de hogares de clase media. Teniendo en cuenta las diferencias socioeconómicas, ¿cuáles son los factores principales que influyen en el desarrollo cognitivo de los niños de diferentes contextos socioeconómicos? Mira, José, esta es una cuestión que llevamos estudiando años. La mayor parte de la investigación comparada de niños de diferente extracción socioeconómica apunta a 3 factores interrelacionados asociados a la pobreza. El primero hace referencia a la oportunidad, el estímulo y el manejo de la búsqueda de metas y la resolución de problemas, y refleja diferencias en la percepción subjetiva de poder o impotencia y en las expectativas realistas de la recompensa por el esfuerzo. ¿Qué es lo que el niño se esfuerza por conseguir? ¿Cómo resolver problemas del análisis de medios y fines? ¿Cuáles son sus expectativas de éxito o fracaso? Su modo de afrontar la demora de la gratificación y su ritmo en la fijación de metas son aspectos cruciales por sí solos, pero también por el modo en que afectan al uso del lenguaje, la organización de la atención, el procesamiento de la información, etc. El segundo factor es el lingüístico. Al verse expuestos a numerosas situaciones y sometidos a muchas exigencias, los niños aprenden a utilizar el lenguaje de diferentes maneras, sobre todo como instrumento del pensamiento, de control e interacción social, de planificación y otras funciones similares. El tercer factor es el patrón de reciprocidad en que se ve inmerso el niño, tanto si pertenece a la clase media como si procede de un ambiente pobre. Las expectativas de los padres, las exigencias de los maestros y las previsiones de los iguales contribuyen a modelar las actitudes y la conducta del niño. Estos elementos suelen ser invisibles muchas veces para los docentes. Y en una de sus obras usted menciona que la cultura del fracaso comienza muy temprano en la vida de los niños que crecen en pobreza. ¿Por qué considera tan importante abordar las desigualdades sociales para mejorar el desarrollo de estos niños? En mi opinión, creo que es muy importante enfrentar las desigualdades sociales para mejorar el desarrollo de estos niños. El problema depende más bien de la posibilidad de crear entre los pobres una conciencia de su propio poder a través del trabajo de la acción comunitaria y de la construcción de un proyecto de futuro. Los elementos fundamentales en este proceso son el trabajo, la acción comunitaria sometida al control de la comunidad y una justa revisión de las oportunidades preescolares y de escolarización. Pero tan importante como estos elementos es la conciencia del cambio en el tiempo, la convicción de que la condición de pobre no es parte de un destino inexorable, sino una situación que tiene remedio. Si no somos capaces de provocar este cambio, nuestro sistema, que tan eficazmente ha funcionado desde la revolución industrial, se vendrá abajo sin remedio para ser probablemente reemplazado por un sistema basado casi en su totalidad en la coacción de todos los ciudadanos y no solo de unos cuantos. Por este motivo, consideramos tan importante a la generación que hoy empieza a educarse. Puede que ella sea nuestra última esperanza. Y hablando de la influencia más amplia de la educación en la sociedad, ¿cómo influye en la educación en la vida de los individuos y en la estructura social desde una perspectiva política?
La educación, como quiera que se realice y en cualquier cultura, siempre tiene consecuencias sobre las vidas posteriores de aquellos que la reciben. Todo el mundo sabe esto, nadie lo duda. También sabemos que estas consecuencias son instrumentales en la vida de los individuos, e incluso sabemos que, en un sentido menos inmediatamente personal, son instrumentales para la cultura y sus diversas instituciones. La educación, por muy gratuita o decorativa que pueda parecer o presentarse, aporta habilidades, formas de pensar, sentir y hablar, con las que después se pueden comprar distinciones en los mercados institucionalizados de una sociedad. En este sentido más profundo, entonces, la educación nunca es neutral, nunca deja de tener consecuencias sociales y económicas. Por mucho que se pueda afirmar en contra, la educación siempre es política en este sentido más amplio. Muy interesante. Siguiendo con esta perspectiva política, ¿cómo considera que el enfoque culturalista influye en la educación y en la forma que organizamos nuestras instituciones educativas? El culturalista ve la educación de una manera muy diferente. El culturalismo toma como su primera premisa que la educación no es una isla, sino parte del continente de la cultura. Pregunta primero qué función tiene la educación en la cultura y qué papel juega en las vidas de aquellos que operan dentro de ella. Su siguiente pregunta podría ser ¿por qué la educación está situada en la cultura como lo está? Y cómo este emplazamiento refleja la distribución de poder, estatus y otros beneficios. Inevitablemente, y casi desde el principio, el culturalismo también pregunta sobre los recursos facilitadores que se hacen disponibles a la gente para afrontar situaciones y qué porción de esos recursos se hacen disponible a través de la educación concebida institucionalmente. Y estará constantemente interesada en las constricciones impuestas al proceso de educación, constituciones externas, como la organización de escuelas y aulas, o la contratación de profesores, e internas, como la distribución natural o impuesta de la dotación innata, ya que la dotación innata puede estar afectada tanto por la accesibilidad de sistemas simbólicos como por la distribución de los genes. La tarea del culturalismo es doble. Por el lado macro, toma la cultura como un sistema de valores, derechos, intercambios, obligaciones, oportunidades, poder. Por el lado micro, examina cómo las demandas de un sistema cultural afectan a aquellos que deben operar dentro de él. Esta última línea se concentra en cómo los seres humanos individuales construyen realidades y significados que les adaptan al sistema, con qué coste personal, con qué resultados esperados. Si bien el culturalismo no supone una perspectiva en particular sobre las constricciones psicobiológicas inherentes que afectan al funcionamiento humano y en particular a la creación de significado, suele dar esas constricciones por supuesto y considerar cómo operan con ellas la cultura y su sistema educativo instituido. Entonces, si la educación oficial puede alienar a veces el promover una visión particular del mundo, especialmente cuando vivimos en sociedades democráticas con interpretaciones diversas, ¿cómo podría la educación en estos casos equilibrar la promoción de esa diversidad de creencias y habilidades mientras promueve o fomenta una flexibilidad necesaria para que una cultura se pueda adaptar al cambio constante? Presumiblemente, una empresa educativa oficial cultiva creencias, habilidades y sentimientos para transmitir y explicar las formas de interpretar los mundos naturales y sociales de la cultura que las proporciona. También juega un papel clave en ayudar a los niños a construir y mantener un concepto del yo. Al llegar a cabo esa función, inevitablemente juega con riesgo, al subvencionar una cierta versión del mundo, por muy implícitamente que lo haga. O corre el riesgo de ofender algunos intereses, al examinar abiertamente perspectivas que se pueden tomar como las sacralizadas canónicamente por la cultura. Ese es el precio de educar a los niños en sociedades cuyas interpretaciones canónicas del mundo son multivocales o ambiguas. Pero una empresa educativa que no asuma los riesgos que todo esto implica, se queda atascada y a la larga será alienante. Se deduce de esto entonces que la educación efectiva siempre tiene problemas, ya sea en la cultura en general o con los elementos que se dedican más a mantener un status quo que a desarrollar la flexibilidad. El corolario es que cuando la educación estrecha su campo de indagación interpretativa, reduce el poder de una cultura para adaptarse al cambio, y en el mundo contemporáneo el cambio es la norma. Muy interesante la respuesta, señor Brunner. Y ya para ir finalizando con la entrevista, aunque es una pena, ¿cómo cree que la tradición pedagógica occidental ha subestimado la intersubjetividad en la enseñanza? ¿Y qué cambios propondría para corregir esto? Buena pregunta. Nuestra tradición pedagógica occidental apenas hace justicia a la importancia de la intersubjetividad al transmitir la cultura. La enseñanza se encaja en un molde en el que un solo profesor, presuntamente omnisciente, cuenta o muestra explícitamente a aprendices, presuntamente ignorantes, algo de lo que presuntamente no saben nada. Pensemos por un momento en una comunidad más mutua.
Típicamente modela formas de saber o conocer, aporta oportunidades para la emulación, ofrece comentarios en el curso de la actividad, aporta andamiaje a los novatos y hasta ofrece un buen contexto para enseñar deliberadamente. Incluso hace posible esa forma de división especializada del trabajo que se encuentra en los grupos de trabajo efectivo. Algunos ejercen pro tempore de memoria para los demás, o mantienen el registro de hasta dónde hemos llegado las cosas, o actúan como estímulo o avisando de posibles riesgos. La cuestión es que los del grupo se ayuden unos a otros a coger el tranquillo y adquirir los gajes del oficio. Una de las propuestas más radicales que han emergido de la aproximación psicológico-cultural a la educación es que el aula se reconceptualiza como precisamente esa subcomunidad de aprendices mutuos, con el profesor orquestando los procedimientos. Nótese que, contrariamente a algunas críticas tradicionales, tales subcomunidades no reducen el papel del profesor ni su autoridad. Más bien, el profesor asume la función adicional de animar a otros a compartirla. Exactamente igual que el narrador omnisciente ha desaparecido de la ficción moderna, también desaparecerá el profesor omnisciente de la clase del futuro. Muchas gracias, señor Brunner. Nos encantaría seguir profundizando durante horas, pero lamentablemente tenemos que llegar al final de la entrevista. Ha sido un placer tenerlo en Huellas, una vez más. Gracias. El placer ha sido mío. Gracias por abrir estos espacios tan necesarios para reflexionar sobre temas que nos afectan a todos como sociedad.